Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franci Olmos y en esta oportunidad estamos apoyando el programa de la Secretaría de Educación Aprende en Casa, con la cual buscamos estrategias para que los estudiantes del grado 701 del Colegio República Dominicana, CDB Jornada Tarde, refuercen los temas vistos en las guías. En esta ocasión vamos a estar recordando un poco acerca de la gramática y de lo que estuvimos tratando en los temas anteriores acerca de la oración y de la intención comunicativa, para adentrarnos en el tema de tipos de texto. Recordemos que todos los textos que nosotros estamos escribiendo desarrollan una de las 4 habilidades que tenemos en la lengua castellana y la escritura dependerá de la intención que cada uno de nosotros tenga al comunicarse. Entonces vamos a ver cuáles son esos tipos de texto. Como iniciamos, decíamos que existen 4 habilidades que se quieren desarrollar desde la comunicación, que son escuchar, que se tiene una habilidad para comprender y asimilar cualquier tipo de información, hablar en el discurso verbal que cada uno de nosotros aprende por el contexto en el cual vive o se desarrolla, escribir como una habilidad que se tiene para realizar diferentes tipos de texto o discursos, y también tenemos leer, que es la habilidad de comprender e interpretar los discursos y textos producidos por otros. Entonces, en esta clasificación de tipos de texto, vamos a analizar algunas características que existen acerca del texto. Vamos a iniciar diciendo que es una composición de textos codificados con sentido completo, es decir, que tiene un entramado de signos que dan a entender algo que se quiere comunicar a otra persona. Tiene un objetivo de carácter comunicativo y estructurado. Quiere decir esto que hay una unidad superior de comunicación y que es la presentación del pensamiento organizado de aquel que habla o de aquel que está escribiendo. Entonces vamos a ver que esas condiciones de las cuales se desprende o va a dar como resultado un texto van a ser la cohesión, la coherencia, el significado, la progresividad, la intencionalidad que tiene el texto. Y para eso debemos tener unas características específicas, y es que debe tener una adecuación adaptable al lector, que la otra persona pueda entender lo que yo estoy diciendo. Si esa intención comunicativa que tengo va a llegar realmente a la otra persona, que debe tener relación con otros textos y con el contexto para que la persona la pueda comprender, y debe tener información suficiente para que sea novedoso e interesante cuando pues la persona recibe el texto. En sus guías ustedes tienen un cuadro en el cual aparecen los tipos de texto que hay. Allí van a encontrar 5 de ellos. El narrativo, que es el que narra, relata o cuenta hechos imaginarios. Tiene como características un narrador, un tiempo, un lugar determinados, unos personajes. El descriptivo, que va a decir con palabras los detalles de objetos, lugares o personas. Por ejemplo, los catálogos tienen esta condición. Los expositivos, que desarrollan o explican un tema con el propósito de informar. Por ejemplo, la noticia. El argumentativo, que defiende o refuta una opinión o idea. Por ejemplo, tenemos el ensayo. Y el instructivo, que va a entregar pasos o pautas indicando qué instrucciones seguir. Por ejemplo, un reglamento. Dentro de estos, y lo que nos compete en este video, en esta clase, es el texto descriptivo. Entonces, para poder definir un texto descriptivo debemos pues mirar o recordar mejor qué es describir. Cada vez que yo le digo a usted, descríbame por favor cómo es su casa o cuáles son sus
cosas favoritas, va a relatar con palabras lo que se observa o lo que se siente. El texto descriptivo es una técnica literaria que utiliza, o mejor, que se utiliza cuando se quiere plasmar, como si se estuviera haciendo una pintura, aquello que se ve. Es el modo en que utilizamos para presentar lingüísticamente la realidad. El texto descriptivo va a tener unas características especiales porque pone un énfasis en los detalles y en las definiciones. Es tratar de transmitirle la visión a otra persona de lo que se está percibiendo o de lo que se está recibiendo. Por eso es importante que el texto descriptivo utilice muchos adjetivos, como lo vimos en la clase anterior, que son cualidades o características. También aparecen verbos en presente, verbos en pretérito imperfecto, es decir, que es un tiempo verbal que está expresando una acción pasada mientras ésta se desarrolla. Por ejemplo, ella cantaba muy bello, o soñaba, o entendía, yo hubiera estudiado, ese tipo de ejemplos. También se utilizan circunstancias de tiempo, de modo y de lugar, comparaciones, las metáforas. Recordemos que la metáfora está estableciendo una comparación entre dos conceptos diferentes y pues estos guardan semejanza entre ellos. Aparecen los adverbios y obviamente los conectores. Tenemos entonces que estos tipos de texto van a estar sujetos a todo lo que tiene que ver con la intención que se quiere lograr al expresarse y al darlo a conocer a otros. La escritura es mucho más delicada, más dedicada, de mayor atención que la oralidad. Mientras que cuando estamos hablando pasamos de un tema a otro fácilmente, la escritura sí requiere que nosotros prestemos un cuidado especial a cómo se están utilizando las palabras, de qué manera se utilizan los signos, y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los tipos de texto que podemos utilizar y con los cuales nos podemos comunicar para que la intención que se desea transmitir llegue de forma correcta y que hagamos uso de los diferentes tipos de texto según el caso y sobre todo el contexto donde nos estemos comunicando. Para concluir en este tema de los tipos de texto, debemos tener en cuenta que un texto siempre ha de tener coherencia, cohesión, un significado, una progresividad y sobre todo la intención con la cual se está escribiendo este texto. Entonces espero sus comentarios aquí abajo, chicos, que puedan desarrollar el taller que se les mandó en la guía. Y para cualquier información adicional, con muchísimo gusto estamos aquí para servirles. Espero verlos pronto y un abrazo. Hasta luego.